Hola, bienvenidos a La Pelada Viajera, soy Jonathan Schwindlerman, más conocido como Pelada Mágica, y en el video de hoy les voy a contar y mostrar imágenes sobre Jerusalén, Jerusalén, una ciudad importantísima, una de las ciudades más hermosas y a la vez más complejas que existen en el mundo, haciendo de ella una ciudad única. Comencemos. Tengan en cuenta que Jerusalén es enorme y hay muchísimas cosas muy interesantes para hacer y para visitar. Lo que les voy a mostrar es solo una parte, quedan muchísimas otras cosas por hacer y por ver y espero poder mostrárselas también más adelante. Para tratar de hacerlo más complejo y más completo para ustedes, también voy a insertar algunas imágenes de otro paseo que tuvimos en Jerusalén con el Ulpan. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Antes de entrar propiamente en Jerusalén, les voy a contar sobre una estación de paso muy famosa, que es el Bar de Elvis, que es un café ambientado en devoción al cantante estadounidense, decorado con cosas de él, y es un clásico parar acá para ir al baño, tomarse un café y llevarse una taza de recuerdo. Jerusalén es la verdadera capital de Israel porque en realidad todos piensan en Tel Aviv, pero esta es su verdadera capital y todo lo relevante al Estado se encuentra en Jerusalén. Congreso, casas de políticos, ministerios, etc. Solo algunos lugares se mudaron a Tel Aviv y tienen que ver con un convenio internacional por un tema político. Es una ciudad antiquísima que está dividida en la ciudad vieja, que obviamente tiene muchísimos más años, y en la ciudad nueva. La ciudad vieja es la que está rodeada por una muralla y allí están los 4 barrios, el árabe, el judío, el musulmán y el armenio. Y dentro se encuentran lugares importantísimos como museos como el de David y lugares sagrados como el Muro de los Lamentos, la Mezquita de los Musulmanes donde Mahoma ascendió y el Santo Sepulcro, importantísimo para el catolicismo y cristianismo donde Jesús fue crucificado y enterrado. La historia de Jerusalén es complejísima, cambió de líderes en múltiples oportunidades, se destruyó en otras, muchas otras oportunidades y tiene una historia cultural y religiosa riquísima. Entre estos lugares sagrados vas a poder encontrar cientos de negocios que venden de todo, remeras de equipos de fútbol, regalerías del lugar, chucherías, recuerdos, llegando a narguilas, té y especias y muchas otras cosas. También hay restaurantes muy antiguos. Lo llamativo del lugar es la cantidad de gente caminando, los gritos, el ruido, el tumulto, el olor y por supuesto que muchísimos turistas y trabajadores de todas las religiones y etnias posibles. Pero principalmente sus calles laberínticas. Realmente puedes perderte en un segundo. Decir que dentro de todo existe Google Maps, pero si viste un local que te gustó y no lo marcaste en el mapa, te aseguro que después vas a querer volver al lugar y no lo vas a poder encontrar porque es un gran laberinto. Hablando propiamente de los lugares sagrados, la verdad que te deja una sensación increíble poder visitar estos lugares, una energía tremenda. Y respecto al Muro de los Lamentos, es increíble ver tanto a religiosos ortodoxos devotos rezando sin parar todo el día, con judíos no ortodoxos y emocionarse los dos a la vez al mismo tiempo, tocando la piedra, rezando, pidiendo por ellos o por su familia. Datos a tener en cuenta: existe un lado de hombres y uno de mujeres, y no podés mezclarte. Otro dato es que cuando salís del lugar debes caminar hacia atrás, siempre mirando al frente, hacia el cótel o hacia la pared. Y también puedes entrar y debes entrar con kipá si sos hombre, y si no tenés una kipá, hay kipot gratis en la entrada. Respecto al Santo Sepulcro, por supuesto que había muchísimos cristianos y católicos, y es un lugar imponente, lleno de iglesias de diferentes tipos. Por ejemplo, hay una iglesia etíope que justo estaba cerrada cuando llegamos, pero lo que sí pudimos ver es la iglesia principal, donde se puede acceder al lugar de crucifixión de Jesús y después al lugar donde está la tumba, lugar donde hay que hacer una larga fila para poder pasar. Como toda iglesia tiene lugares hermosos, vitrós
y se siente la energía de un lugar sagrado e importante para muchísimas personas. Ni que hablar de que es un lugar antiquísimo. Datos curiosos del lugar: la llave para abrir y cerrar la iglesia principal la tiene un musulmán, la seguridad del lugar la pone Israel. El tercer y último lugar lo tiene la mezquita, lugar que no pudimos pasar. Hoy en día es muy difícil acceder si sos judío. Sí tuve la oportunidad de hacerlo hace 18 años, pero bueno, no podés entrar a la mezquita en sí, sino que puedes acceder a la zona. Solo los musulmanes pueden entrar a la mezquita. Tengo un primo que trabajó en la policía de Israel hace muchos años y en una época su trabajo era entrar a las mezquitas junto a seguridad musulmana cuando cerraban para controlar que no haya quedado nada adentro, nada sospechoso, y lo que me contó es que es un lugar impresionante que vale muchísimo la pena entrar si uno pudiera, digamos. Ahora, no son los únicos lugares importantes, existen muchísimos museos interesantes, pero creo que ninguno es tan impresionante como el Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto. No se puede filmar, así que les voy a contar un poco cómo fue la visita. Es una visita larga porque tiene muchísimo archivo y material. Y te va contando en su recorrido cómo fue que se pudo instalar el nazismo, cómo fueron ideados los planes, cómo todo eso llevó al odio de la gente, por qué se crearon los campos de concentración. Y créanme que al llegar a ese final donde ves las cámaras de gas, los films de propaganda nazi, los films de cómo se encontraron los judíos decrépitos en esos campos, desnutridos, cómo los maltrataban, cómo los mataban uno tras otro, la verdad que es fuertísimo y no podés más que emocionarte, y te reto a que no llores porque la verdad que es una experiencia tremenda, pero súper necesaria porque está prohibido olvidar. También aprovechamos a visitar la Knesset, o el Parlamento israelí, donde tuvimos una larga e interesantísima visita guiada, donde pudimos ver la Declaración de Independencia, las obras donadas por Chagall y las salas de conferencia. Respecto a las obras de Chagall, un dato curioso que nos contaban es que hace unos años se mandaron a limpiar y a restaurar, y como seguro por las obras se pagó hasta $1 millón. Otro dato curioso, aparte, nos echaban de todos lados, porque justo estaba de visita la vicedirectora de la CIA y estaba lleno de seguridad y no nos dejaban estar muy cerca de muchos lugares. Pero bueno, además de todo esto puedes vivir una experiencia gastronómica interesantísima, y esto es en el Shuk de Jerusalén, o mercado, o Magen Yehudá. Durante el día vas a ver infinidad de locales con comida, licuados, frutas, verduras, té, especias, quesos y muchas cosas más. Cerca de la noche abren bares con muchísimas opciones para tomar cerveza y otros tragos y otras cosas. Y cerca de allí tenés una enorme cantidad de bares y restaurantes para comer todo tipo de comida, algo que me hizo recordar muchísimo al barrio de San Telmo, como pueden ver en las imágenes, en Buenos Aires.
Es un lugar hermosísimo con mucha gente. Tratá de evitar los días jueves, que casi no se puede caminar porque hay muchísima cantidad de gente y es muy ajetreado. Es un lugar colorido y lleno de vida. Nosotros fuimos a comer a un lugar que hace un pan relleno de carne de diferentes sabores, muy especiales. Acá les muestro algunas imágenes, la verdad que estuvo exquisito y fue muy disfrutado. Espero que el video les haya gustado. Por favor, no se olviden de poner un me gusta, de compartir el video, de comentar en la caja de comentarios, que ayuda muchísimo con el crecimiento del canal. Y nosotros nos vemos en el próximo video.